Luna jamás imaginó que una cena aparentemente inocente cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como una humillación pública frente a la ex de su esposo, terminó siendo el catalizador perfecto para desatar una venganza que nadie vio venir. Porque cuando descubres que tu matrimonio ha sido una mentira desde el primer día, y que tienes en tus manos el poder de destruir no una, sino dos vidas, la decisión se vuelve sorprendentemente fácil. Esta es la historia de cómo un secreto guardado durante años se convirtió en el arma perfecta para una venganza que cambió todo. Quédate hasta el final, porque lo que Luna hizo después de esa humillación superará todas tus expectativas. Luna Martínez había construido lo que parecía ser una vida perfecta. A los 32 años, trabajaba como directora de marketing en una prestigiosa agencia publicitaria, vivía en una hermosa casa en las afueras de la ciudad y estaba casada con Carlos Herrera, un exitoso arquitecto que parecía amarla profundamente. Su historia de amor había comenzado 5 años atrás en una conferencia profesional. Carlos se había acercado a ella durante el cóctel de bienvenida, impresionado por su presentación sobre estrategias digitales innovadoras. Era guapo, inteligente y ambicioso. Tenía esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y una forma de hablar que hacía que Luna se sintiera como la única mujer en el mundo. El cortejo había sido perfecto. Carlos la llevaba a restaurantes exclusivos, le enviaba flores sin motivo aparente y la escuchaba hablar durante horas sobre sus proyectos laborales. Era atento, romántico y parecía genuinamente interesado en construir un futuro juntos. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima pero elegante. Luna había renunciado a la gran boda que siempre había soñado porque Carlos prefería algo más discreto, y ella quería complacerlo. Era el primer compromiso de muchos que haría por mantener la armonía en su relación. Los primeros años de matrimonio transcurrieron sin mayores sobresaltos. Carlos trabajaba largas horas en su estudio de arquitectura, y Luna se dedicaba con pasión a su carrera. Habían establecido una rutina cómoda, desayunos rápidos, cenas tardías cuando ambos llegaban del trabajo, y fines de semana dedicados a actividades sociales o proyectos caseros. Luna había notado algunos cambios en Carlos con el paso del tiempo. Era menos afectuoso que antes, más distante durante las conversaciones y ocasionalmente parecía estar en otro lugar mental incluso cuando estaban juntos. Pero ella atribuía estos cambios al estrés laboral y a la natural evolución de cualquier matrimonio. Lo que Luna no sabía era que Carlos había mantenido contacto con su exnovia, Sofía Ramírez, durante todo su matrimonio. No era solo contacto casual, hablaban regularmente por teléfono, se enviaban mensajes de texto y ocasionalmente se encontraban para tomar un café como amigos. Sofía había sido el gran amor de Carlos antes de Luna. Habían estado juntos durante 4 años y habían llegado incluso a vivir juntos. La relación había terminado aparentemente por diferencias sobre el futuro. Sofía quería casarse y tener hijos inmediatamente, mientras que Carlos sentía que aún no estaba listo para ese compromiso. Cuando Carlos conoció a Luna, Sofía había estado fuera del país cursando un máster en diseño de interiores. Para cuando regresó, Carlos ya estaba comprometido. Sofía había aceptado la situación con una elegancia que impresionó a todos sus conocidos mutuos, e incluso había enviado una tarjeta de felicitación por la boda. Pero la realidad era mucho más compleja. Sofía nunca había superado realmente su relación con Carlos, y él tampoco había logrado cerrar completamente ese capítulo de su vida. El contacto que mantuvieron comenzó como conversaciones nostálgicas ocasionales, pero gradualmente se fue intensificando hasta convertirse en una conexión emocional que rivalizaba, y en muchos aspectos superaba, la que Carlos tenía con su esposa. Luna permanecía ajena a esta situación. Confiaba plenamente en Carlos y nunca había sentido la necesidad de revisar su teléfono o cuestionar sus actividades fuera de casa. Consideraba que los celos eran una emoción destructiva y se enorgullecía de mantener una relación basada en la confianza mutua. Su vida social incluía regularmente a amigos de ambos, y Luna había conocido a Sofía en varias ocasiones durante reuniones grupales. Siempre le había parecido una mujer elegante e inteligente, y nunca había percibido ninguna tensión particular entre ella y Carlos. De hecho, admiraba la madurez con la que ambos manejaban su amistad post-relación. Lo que Luna desconocía era la frecuencia e intimidad de las conversaciones entre Carlos y Sofía. Hablaban sobre sus frustraciones laborales, sus sueños no cumplidos y gradualmente, sobre las insatisfacciones en sus respectivas situaciones sentimentales. Carlos le contaba a Sofía cosas que nunca compartía con Luna, y ella se había convertido en su confidente más cercana. Sofía, por su parte, había tenido varias relaciones después de Carlos,
pero ninguna había logrado llenar el vacío que él había dejado. Trabajaba como diseñadora de interiores independiente y tenía una vida aparentemente exitosa, pero emocionalmente seguía anclada en el pasado. La situación se había vuelto cada vez más compleja con el tiempo. Carlos se encontraba dividido entre la vida estable que había construido con Luna y la conexión emocional intensa que mantenía con Sofía. Luna representaba seguridad, respetabilidad y un futuro predecible. Sofía representaba pasión, nostalgia y la constante pregunta de ¿qué habría pasado si? Esta tensión interna había comenzado a manifestarse en el comportamiento de Carlos hacia Luna. Era menos comunicativo, más crítico con pequeñas cosas y ocasionalmente parecía resentido sin motivo aparente. Luna notaba estos cambios pero los interpretaba como señales de que necesitaban trabajar más en su comunicación matrimonial. Habían intentado terapia de pareja una vez, pero Carlos había perdido el interés después de solo 3 sesiones, argumentando que sus problemas no eran tan graves como para requerir ayuda profesional. Luna había aceptado su decisión, aunque secretamente sentía que podrían beneficiarse de continuar con las sesiones. La rutina de sus vidas continuaba aparentemente sin mayores disrupciones. Carlos seguía llegando a casa a las horas habituales, seguían manteniendo una vida social activa y desde afuera parecían una pareja sólida y exitosa. Pero debajo de la superficie, las grietas en su matrimonio se hacían cada vez más profundas. Luna había comenzado a sentir una soledad que no podía explicar completamente. Tenía una carrera exitosa, un matrimonio aparentemente estable y un círculo social satisfactorio, pero algo fundamental parecía estar faltando en su vida. No podía identificar exactamente qué era, pero la sensación de vacío se hacía más intensa con cada día que pasaba. Todo cambió un martes por la tarde cuando Carlos llegó a casa con una propuesta inesperada. Luna estaba en la cocina preparando la cena cuando él entró con una expresión que no podía descifrar completamente. Sofía nos invitó a cenar el viernes, anunció Carlos, tratando de sonar casual pero con una tensión apenas perceptible en su voz. Luna levantó la vista del pollo que estaba cortando. ¿Sofía? ¿Tu ex Sofía? Sí, pero ya sabes que somos amigos. Ha estado trabajando en un proyecto muy importante y quiere celebrarlo. Invitó a varios amigos de la universidad, será una reunión casual. Luna procesó la información. No era inusual que vieran a Sofía en reuniones grupales, pero una invitación directa para una cena en su casa era algo nuevo. ¿Solo nosotros o habrá más gente? Habrá más gente, respondió Carlos rápidamente, quizás demasiado rápidamente. Marcos y Patricia van a ir, también Roberto y su nueva novia. Ya sabes, el grupo de siempre. Luna asintió. Conocía a todas esas personas y generalmente disfrutaba su compañía. Claro, suena bien. ¿Qué está celebrando exactamente? Carlos parecía haber estado esperando esa pregunta. Consiguió un contrato muy grande para rediseñar las oficinas de esa empresa tecnológica nueva, Innovatech. Es un proyecto de varios millones. Eso es impresionante, admitió Luna genuinamente. Sabía lo competitivo que era el mundo del diseño de interiores y reconocía que conseguir un contrato de esa magnitud era realmente un logro significativo. Durante los días siguientes, Luna notó que Carlos parecía particularmente animado por la cena del viernes. Hablaba más de lo usual sobre Sofía y su nuevo proyecto, mencionaba anécdotas de sus años universitarios juntos y parecía estar esperando el evento con una anticipación que a Luna le pareció un poco excesiva para una simple reunión entre amigos. El viernes por la tarde, Luna se preparó cuidadosamente para la cena. Eligió un vestido negro elegante pero no demasiado formal, y se maquilló con más atención de la que solía dedicar a las reuniones casuales con amigos. Tenía la sensación de que era importante causar una buena impresión, aunque no podía explicar exactamente por qué. Carlos también se había arreglado más de lo usual. Llevaba una camisa azul que Luna sabía que era una de sus favoritas y se había puesto una colonia que no usaba frecuentemente. Mientras se dirigían hacia el apartamento de Sofía, parecía nervioso de una manera que Luna no había visto en años. El apartamento de Sofía estaba ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era un penthouse moderno con grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular del skyline urbano. La decoración era sofisticada y minimalista, claramente obra de alguien con un ojo exquisito para el diseño. Sofía los recibió en la puerta luciendo radiante. Llevaba un vestido rojo que acentuaba perfectamente su figura, y su maquillaje y peinado parecían haber sido hechos profesionalmente. Era obvio que había puesto mucho esfuerzo en su apariencia para esa noche. Luna, Carlos,
Me alegra tanto que hayan podido venir, exclamó Sofía, abrazando a Luna primero y luego dándole a Carlos un abrazo que duró un poco más de lo que Luna consideró apropiado. Mientras entraban al apartamento, Luna observó la interacción entre Carlos y Sofía. Había una familiaridad entre ellos que iba más allá de la simple amistad, una especie de química que parecía activarse automáticamente cuando estaban en el mismo espacio. Los otros invitados ya habían llegado. Marcos y Patricia estaban en el balcón admirando la vista, mientras que Roberto presentaba a su nueva novia, una joven diseñadora gráfica llamada Andrea. La atmósfera era festiva y relajada, con música suave de fondo y una mesa de canapés elegantemente presentada. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. La conversación fluyó entre temas profesionales, planes de vacaciones y noticias sobre conocidos mutuos. Luna participaba activamente y se sentía cómoda con el grupo. Pero gradualmente comenzó a notar patrones que la inquietaron. Carlos y Sofía se reían de chistes internos que los demás no entendían completamente. Se referían a experiencias compartidas con una intimidad que sugería conversaciones recientes y detalladas. Y había momentos en que parecían comunicarse con solo miradas, como si tuvieran un lenguaje privado que habían desarrollado o mantenido a lo largo de los años. Sofía era una anfitriona excepcional, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y comida, pero Luna notó que prestaba especial atención a Carlos. Le servía su whisky favorito sin preguntarle qué quería beber, conocía exactamente cómo le gustaba su carne y se aseguraba de que su plato estuviera siempre lleno. Durante la cena, la conversación se centró en el nuevo proyecto de Sofía. Describía con entusiasmo los desafíos creativos que enfrentaba y las innovaciones que planeaba implementar. Era claro que tenía una pasión genuina por su trabajo y un talento excepcional para su campo. Es increíble lo que has logrado, comentó Carlos, con una admiración en su voz que Luna raramente escuchaba cuando él hablaba sobre los logros profesionales de ella. No podría haberlo hecho sin el apoyo de mis amigos, respondió Sofía, dirigiendo una mirada significativa hacia Carlos. Especialmente aquellos que realmente entienden la importancia de perseguir los sueños propios. Luna sintió una punzada de incomodidad ante el intercambio. Había algo en la manera en que Sofía había pronunciado esas palabras que sugería una crítica sutil, como si estuviera insinuando que algunas personas en la mesa habían abandonado sus sueños o se habían conformado con vidas menos auténticas. La conversación continuó, pero Luna se encontró observando más que participando. Notaba cada sonrisa que Carlos dirigía a Sofía, cada vez que se inclinaba más cerca de ella para escuchar lo que decía, cada ocasión en que sus manos se rozaban accidentalmente cuando alcanzaban algo en la mesa. Otros invitados también comenzaron a notar la dinámica particular entre Carlos y Sofía. Marcos y Patricia intercambiaron algunas miradas, y Roberto parecía incómodo con la tensión no hablada que se estaba desarrollando en la mesa. A medida que la noche progresaba y el alcohol fluía más libremente, las inhibiciones comenzaron a relajarse. Sofía se volvió más directa en sus comentarios y Carlos más receptivo a su atención. Luna se sentía cada vez más como una espectadora en lugar de una participante activa en la velada. Fue entonces cuando Sofía hizo el comentario que cambiaría todo. La bomba explotó durante el postre. Sofía había preparado una tarta de chocolate elaborada, y mientras todos elogiaban su habilidad culinaria, la conversación derivó hacia los talentos domésticos en general. Yo nunca he sido muy buena cocinando, admitió Andrea, la nueva novia de Roberto. Roberto siempre bromea diciendo que soy mejor ordenando comida a domicilio que preparándola. Todos se rieron, y la conversación continuó en esa línea ligera hasta que Sofía dirigió su atención hacia Luna. Luna, tú tampoco cocinas mucho, ¿verdad?, preguntó Sofía con una sonrisa que parecía inocente en la superficie. Luna se sintió ligeramente a la defensiva. Cocino regularmente. De hecho, hice pollo a la plancha esta semana que a Carlos le encantó. Carlos, que había estado bebiendo más de lo habitual, soltó una risa que sonó más cruel de lo que probablemente pretendía. Luna, cariño, seamos honestos. Tu pollo a la plancha es básico. El comentario cayó como una piedra en el estanque de la conversación. Todos se quedaron momentáneamente en silencio, sintiendo la incomodidad que había llenado súbitamente la habitación. Pero Sofía no dejó que el momento pasara. Oh, pero estoy segura de que Luna tiene muchas otras cualidades, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No todas podemos ser buenas en todo. Carlos, aparentemente animado por la respuesta de Sofía, continuó. Es cierto. Luna es muy buena en su trabajo, pero las cosas domésticas,
Bueno, no es exactamente su fuerte. Luna sintió como si le hubieran dado una bofetada. No era solo el comentario en sí mismo, sino la manera en que Carlos lo había dicho, con una despreocupación cruel que sugería que había estado pensando esto durante mucho tiempo. Carlos, comenzó Luna, pero él la interrumpió. No me malentiendas, Luna. No estoy criticando. Simplemente digo que Sofía siempre tuvo este talento natural para crear un hogar acogedor. ¿Recuerdas, Sofía, esas cenas que solías preparar cuando vivíamos juntos? Sofía sonrió, claramente disfrutando del momento. Por supuesto. Te encantaba ese risotto de hongos que hacía. Decías que era tu plato favorito. Luna se quedó helada. Carlos nunca le había mencionado que hubiera vivido con Sofía. Siempre había dado la impresión de que su relación había sido menos seria de lo que aparentemente fue. No sabía que habían vivido juntos, dijo Luna, tratando de mantener su voz estable. Carlos parecía haberse dado cuenta de su error. Fue solo por unos meses, al final de nuestra relación. No era nada serio. 3 años y medio no es exactamente unos meses, Carlos, corrigió Sofía con una sonrisa maliciosa. Y definitivamente no fue nada casual. Habíamos hablado de casarnos. El ambiente en la mesa se había vuelto tóxico. Los otros invitados miraban sus platos, obviamente incómodos con el rumbo que había tomado la conversación. Patricia incluso había comenzado a recoger discretamente su bolso. Pero Sofía no había terminado. De hecho, todavía conservo el anillo que Carlos me regaló. Era hermoso, con un diamante de 2 quilates. Muy diferente al tuyo, Luna, pero supongo que los gustos cambian. Luna miró su propio anillo de compromiso, súbitamente consciente de que era notablemente más modesto que la descripción que Sofía acababa de dar. Carlos le había dicho que había elegido algo clásico y elegante en lugar de ostentoso, pero ahora se preguntaba si la realidad era que había gastado mucho menos en su anillo. Carlos estaba claramente bebido y había perdido completamente el control de la situación. En lugar de defender a Luna o cambiar de tema, parecía estar disfrutando de la atención nostálgica de Sofía. Eran otros tiempos, murmuró Carlos, con una sonrisa tonta en su rostro. Mejores tiempos, diría yo, respondió Sofía, manteniendo contacto visual con Carlos. Al menos entonces sabías lo que querías. La implicación era clara, Carlos había sabido lo que quería cuando estaba con Sofía, pero se había conformado con menos cuando se casó con Luna. Luna sintió que su mundo se desmoronaba lentamente. No era solo la humillación pública, sino la revelación de que su matrimonio había estado construido sobre medias verdades y comparaciones desfavorables que aparentemente habían estado ocurriendo durante años. Creo que deberíamos irnos, dijo Luna finalmente, poniéndose de pie con toda la dignidad que pudo reunir. Carlos parecía confundido por el cambio abrupto en el ambiente. ¿Ya? Pero si apenas son las 11. Sí, Carlos. Ya, respondió Luna con una firmeza que hizo que todos en la mesa se dieran cuenta de la gravedad de la situación. Sofía se levantó también, con una expresión que mezclaba triunfo con una falsa preocupación. Oh, Luna, espero no haber dicho nada que te molestara. Solo estaba recordando viejos tiempos. Luna la miró directamente a los ojos. No te preocupes, Sofía. Los viejos tiempos tienden a quedarse en el pasado por una buena razón. Mientras recogían sus abrigos y se preparaban para irse, Luna podía sentir las miradas de pena de los otros invitados. Patricia le apretó brevemente la mano en una muestra de solidaridad femenina, y Roberto murmuró una despedida incómoda. El viaje a casa transcurrió en un silencio tenso. Carlos parecía estar sobrio de repente, quizás dándose cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. Ocasionalmente abría la boca como si fuera a decir algo, pero luego la cerraba sin pronunciar palabra. Luna miraba por la ventana, procesando no solo la humillación que había experimentado, sino también las revelaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Carlos y Sofía. Era claro que había mucho más de lo que ella había sabido, y que la narrativa que Carlos le había contado sobre su pasado había sido, en el mejor de los casos, incompleta. Cuando llegaron a casa, Carlos finalmente intentó hablar. Luna, sobre esta noche. No, lo interrumpió Luna. No esta noche, Carlos. Necesito tiempo para procesar lo que acaba de pasar. Luna se dirigió directamente a su habitación, dejando a Carlos solo en la sala de estar con sus pensamientos y, presumiblemente, su culpa. Pero Luna no se fue a dormir inmediatamente. En la privacidad de su habitación,
comenzó a reflexionar sobre señales que quizás había estado ignorando. Los cambios en el comportamiento de Carlos, su conocimiento detallado sobre la vida de Sofía, la forma en que había reaccionado cuando ella mencionaba eventos familiares o planes futuros. Era como si hubiera estado viviendo en una versión editada de su propia vida, donde las partes más importantes de la historia habían sido sistemáticamente omitidas o distorsionadas. Esa noche, Luna tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que seguiría. No iba a confrontar a Carlos inmediatamente. No iba a hacer una escena dramática ni exigir explicaciones que sabía que serían más mentiras cuidadosamente construidas. En cambio, iba a investigar. Iba a descubrir exactamente qué había estado ocurriendo en su matrimonio, y cuando tuviera toda la información, decidiría cómo proceder. Lo que Luna no sabía era que tenía en su poder un secreto que haría que cualquier infidelidad emocional o engaño de Carlos pareciera insignificante en comparación. Un secreto que había estado guardando celosamente, pero que pronto se convertiría en su arma más poderosa. Luna despertó el sábado por la mañana con una claridad mental que no había experimentado en meses. La humillación de la noche anterior había sido como un despertar brutal, pero también liberador. Finalmente entendía por qué había sentido esa soledad persistente en su matrimonio. Había estado casada con un hombre que nunca había dejado realmente a su exnovia. Carlos ya había salido cuando ella bajó a la cocina. Había una nota en la mesa que decía que había ido al gimnasio y luego tenía algunos asuntos que resolver en la oficina. Luna sospechaba que los asuntos tenían más que ver con Sofía que con arquitectura. Mientras tomaba su café, Luna formuló su plan. No confrontaría a Carlos basándose solo en sospechas y observaciones. Si iba a tomar decisiones que cambiarían su vida, necesitaba evidencia concreta. Comenzó con lo más obvio, el teléfono de Carlos. Conocía su contraseña porque la había usado en ocasiones anteriores para hacer llamadas cuando su propio teléfono estaba descargado. Carlos nunca había mostrado particular reserva sobre su teléfono, lo que ahora Luna se daba cuenta podría haber sido una táctica de camuflaje en sí misma. Encontró el teléfono de Carlos en la mesita de noche de su lado de la cama. Mientras lo desbloqueaba, sintió una punzada de culpa por violar su privacidad, pero la recordación de la humillación de la noche anterior fortaleció su resolución. Lo que encontró superó sus peores temores. Había mensajes de texto diarios entre Carlos y Sofía, que se remontaban a más de 2 años. No eran solo conversaciones casuales entre amigos, eran intercambios íntimos llenos de referencias románticas, quejas sobre sus respectivas vidas actuales y expresiones de nostalgia por su relación pasada. Leyó mensaje tras mensaje donde Carlos se quejaba de que Luna no lo entendía como Sofía solía hacerlo, donde expresaba arrepentimiento sobre su matrimonio y donde Sofía lo consolaba diciéndole que nunca era demasiado tarde para corregir los errores del pasado. Había planes secretos para encontrarse durante horarios de trabajo, conversaciones sobre cómo mantener su amistad oculta de Luna, y lo más doloroso de todo, comparaciones directas entre Luna y Sofía donde Luna siempre salía perdiendo. En un mensaje particularmente cruel de hace solo 3 meses, Carlos había escrito: "A veces me despierto al lado de Luna y me pregunto cómo terminé aquí. Contigo todo parecía tan natural, tan correcto. Esto se siente como actuar en una obra de teatro". La respuesta de Sofía había sido: "No tienes que seguir actuando para siempre, mi amor. La vida es demasiado corta para vivir una mentira". Luna tuvo que sentarse en la cama para procesar completamente lo que estaba leyendo. No solo había estado viviendo una mentira, había estado casada con un hombre que consideraba su matrimonio como una actuación forzada. Continuó leyendo y encontró evidencia de encuentros físicos. No habían llegado al punto de una infidelidad sexual completa, pero había habido besos, caricias íntimas y declaraciones mutuas de amor. Carlos y Sofía habían estado teniendo una relación emocional y parcialmente física durante años. Los registros de llamadas mostraban conversaciones diarias, a menudo de más de 1 hora. Carlos había estado hablando con Sofía todos los días, compartiendo detalles íntimos de su vida matrimonial y recibiendo consejos sobre cómo manejar situaciones con Luna. Luna encontró también evidencia financiera perturbadora. Carlos había estado gastando dinero en regalos costosos para Sofía, incluyendo joyas, viajes de fin de semana presentados como viajes de negocios, y había incluso contribuido financieramente al pago inicial del apartamento de Sofía. Mientras revisaba toda esta información, Luna sintió una mezcla compleja de emociones. Había dolor, obviamente, pero también una extraña sensación de alivio. Finalmente entendía por qué su matrimonio se había sentido vacío.
No había estado imaginando la distancia de Carlos, él realmente había estado emocionalmente ausente porque había estado invirtiendo toda su energía emocional en otra mujer. Pero junto con el dolor y el alivio, Luna sintió algo más poderoso, una furia fría y calculada. No solo la habían engañado, la habían humillado públicamente la noche anterior como parte de lo que parecía ser un juego cruel entre Carlos y Sofía. Luna se tomó el resto del día para procesar completamente la información y desarrollar su estrategia. No iba a confrontar a Carlos inmediatamente. No iba a hacer una escena emocional que le daría a él la oportunidad de manipular la situación o minimizar sus acciones. En cambio, iba a usar el secreto que había estado guardando durante 5 años. Un secreto tan devastador que no solo destruiría el mundo de Carlos, sino también el de Sofía. Esa tarde, Luna hizo una llamada telefónica que había estado evitando durante años. La llamada telefónica que Luna hizo esa tarde fue a Daniel Herrera, el hermano mayor de Carlos. Daniel era un médico respetado que vivía en otra ciudad con su esposa e hijos. Luna siempre había tenido una relación cordial pero distante con él, principalmente porque Carlos no fomentaba una relación cercana entre Luna y su familia. Luna, qué sorpresa escucharte, dijo Daniel cuando contestó. ¿Todo está bien? Hola, Daniel. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Tienes tiempo para una conversación privada? Daniel detectó la gravedad en la voz de Luna. Por supuesto. ¿Qué pasa? Luna había ensayado esta conversación en su mente durante años, pero nunca pensó que realmente la tendría. Daniel, ¿recuerdas cuando Carlos tuvo ese accidente hace 6 años, antes de que nos conociéramos? Hubo una pausa. ¿Te refieres al accidente de motocicleta? Sí, por supuesto. Fue muy grave. Estuvo en coma durante 2 semanas. Sí, ese accidente. Daniel, hay algo que Carlos nunca te dijo. Algo que solo yo sé. Luna, me estás asustando. ¿Qué pasa? Luna tomó una respiración profunda. El secreto que había estado cargando durante 5 años estaba a punto de salir a la luz, y sabía que una vez que lo dijera, no habría vuelta atrás. Daniel, durante el accidente de Carlos, él necesitó múltiples transfusiones de sangre. Las pruebas médicas rutinarias que se hicieron revelaron algo inesperado sobre su ADN. ¿Qué quieres decir? Carlos no es hijo biológico de tu padre. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Luna pudo escuchar la respiración pesada de Daniel mientras procesaba la información. Eso es imposible, dijo finalmente Daniel. ¿Cómo podrías saber algo así? Luna había conocido esta información por una coincidencia extraordinaria. Durante el 2.º año de su matrimonio, había estado trabajando en una campaña publicitaria para un laboratorio de genética. Como parte de la investigación para el proyecto, había tenido acceso a bases de datos médicas y había visto el expediente de Carlos de cuando estuvo hospitalizado. Trabajé en una campaña para GeneLab hace 3 años, explicó Luna. Tenía acceso autorizado a ciertos registros médicos como parte del proyecto. Vi las pruebas de sangre de Carlos del accidente. Los marcadores genéticos eran incompatibles con los de tu padre. Hice que un genetista del laboratorio lo confirmara discretamente. Daniel guardó silencio durante varios minutos. Luna podía imaginarlo procesando no solo la información, sino también las implicaciones devastadoras para toda su familia. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó finalmente Daniel. Porque no era mi secreto que contar. ¿Y por qué? Porque amaba a Carlos y no quería destruir a tu familia. Pero las cosas han cambiado, Daniel. Luna le contó a Daniel sobre la humillación de la noche anterior, sobre la relación emocional que Carlos había estado manteniendo con Sofía, y sobre su decisión de que ya no podía proteger los secretos de un hombre que la había traicionado tan completamente. Daniel, hay algo más que necesitas saber, continuó Luna. Según las pruebas genéticas, Carlos es hijo biológico de Eduardo Ramírez. Esta vez el silencio se prolongó aún más. Eduardo Ramírez había sido el mejor amigo del padre de Carlos durante décadas. Había sido el padrino de bautismo de Carlos y prácticamente un miembro de la familia Herrera. Eduardo, murmuró Daniel. Dios mío, Luna. ¿Estás absolutamente segura de esto? Completamente segura. Las pruebas de ADN son concluyentes. Lo que Luna no le dijo a Daniel inmediatamente era la conexión más devastadora de todas. Eduardo Ramírez era el padre de Sofía. Carlos y Sofía eran medio hermanos. Durante los siguientes 3 días,
Luna mantuvo una fachada de normalidad mientras internamente se preparaba para lo que sería la confrontación más importante de su vida. Carlos había regresado a casa el sábado por la tarde con flores y una disculpa elaborada sobre haber bebido demasiado en la cena de Sofía. No puedo creer las cosas que dije, había murmurado Carlos, abrazando a Luna con lo que parecía ser remordimiento genuino. Sofía siempre saca lo peor de mí cuando hay alcohol involucrado. No volverá a pasar. Luna había aceptado la disculpa con una frialdad que Carlos atribuyó a que ella seguía molesta por la humillación. Lo que él no sabía era que Luna estaba utilizando esos días para coordinar cuidadosamente su plan de venganza. Durante esos 3 días, Luna también había estado investigando más sobre la familia Ramírez. Confirmó que Eduardo había tenido una aventura con la madre de Carlos hace 34 años, exactamente cuando Carlos había sido concebido. La aventura había sido breve pero había resultado en el embarazo que produjo a Carlos. La madre de Carlos había llevado ese secreto a la tumba, muriendo de cáncer cuando Carlos tenía 25 años. Eduardo también había mantenido el secreto, probablemente para proteger tanto a su propia familia como a la familia Herrera. Luna descubrió también que Eduardo había estado proporcionando apoyo financiero discreto a Carlos durante años. Los bonos inesperados que Carlos ocasionalmente recibía en su trabajo, las inversiones exitosas que le permitían pagar ciertos lujos, todo había sido dinero de Eduardo tratando de cuidar a su hijo biológico sin revelar la verdad. Sofía, obviamente, no tenía idea de que Carlos era su medio hermano. Su relación romántica había sido completamente inocente en términos de conocimiento familiar, pero eso no haría que la revelación fuera menos devastadora. El miércoles por la noche, Luna puso su plan en movimiento. Carlos había salido, supuestamente a una reunión de trabajo que Luna sabía que era en realidad una cena con Sofía. Había confirmado esto revisando los mensajes de texto que seguían llegando a su teléfono cuando él se duchaba o dormía. Luna llamó a Sofía directamente. ¿Luna? Sofía sonaba sorprendida de escuchar su voz. ¿Está todo bien? Hola, Sofía. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Podrías venir a mi casa esta noche? Bueno, Carlos me dijo que tenías una reunión de trabajo esta noche. Luna sintió una punzada de satisfacción al confirmar que Carlos le había mentido tanto a ella como a Sofía sobre sus planes. La reunión se canceló. Esto es sobre Carlos, y creo que es algo que ambas necesitamos discutir. Sofía accedió, probablemente motivada por la curiosidad y la oportunidad de obtener más información sobre el estado del matrimonio de Carlos. Media hora después, Sofía llegó a la casa de Luna luciendo cautelosa pero elegante como siempre. Luna la recibió con una hospitalidad que sorprendió a Sofía. ¿Te sirvo algo de beber?, ofreció Luna mientras se dirigían a la sala de estar. Un vino tinto estaría bien, respondió Sofía, sentándose en el sofá con una postura que sugería que estaba preparada para cualquier tipo de confrontación. Luna sirvió 2 copas de un vino caro que Carlos había estado guardando para una ocasión especial. Le pareció apropiado usar ese vino para esta conversación particular. Sofía, quiero agradecerte por la cena del viernes, comenzó Luna, lo que claramente confundió a Sofía. Oh, de nada. Aunque espero que no te hayas sentido incómoda. Carlos había bebido más de la cuenta. Al contrario, sonrió Luna. Esa noche me ayudó a darme cuenta de muchas cosas. Cosas que había estado negando durante años. Sofía tomó un sorbo de vino, estudiando la expresión de Luna. ¿A qué te refieres? Me refiero a la relación que tú y Carlos han estado manteniendo durante todo nuestro matrimonio. Sofía casi se atragantó con el vino. Luna, yo no sé qué te habrá dicho Carlos, pero... Carlos no me dijo nada, la interrumpió Luna calmadamente. No necesitaba que me dijera nada. Vi sus mensajes de texto. El color desapareció del rostro de Sofía. Luna, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada. Entiendo perfectamente lo que ha estado pasando. Carlos nunca te superó, tú nunca lo superaste a él, y ambos han estado jugando este juego durante años mientras yo vivía en la ignorancia. Sofía puso su copa sobre la mesa de centro con manos temblorosas. No fue intencional que las cosas se desarrollaran así. Simplemente, nunca pudimos alejarnos completamente el uno del otro. Lo sé, dijo Luna con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El amor verdadero es difícil de superar. Especialmente cuando es tan puro e inocente como el suyo. Sofía frunció el ceño ante el tono extraño de Luna. ¿A qué te refieres con eso? Luna se levantó y caminó hacia la ventana,
dándole la espalda a Sofía. Sofía, ¿alguna vez has pensado en por qué te sientes tan conectada con Carlos? ¿Por qué esa relación se sintió tan natural, tan correcta? Porque nos amamos, respondió Sofía, con una mezcla de desafío y confusión. Sí, asintió Luna. Pero hay una razón más profunda. Una razón biológica. Luna se volvió para enfrentar a Sofía, que ahora parecía genuinamente alarmada por el rumbo de la conversación. ¿De qué estás hablando, Luna? Estoy hablando de genética, Sofía. Estoy hablando de por qué tú y Carlos siempre se sintieron como almas gemelas. Luna caminó hacia su bolso y sacó un sobre Manila. Estas son copias de pruebas de ADN que se realizaron durante el accidente de Carlos hace 6 años. Sofía miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Carlos no es hijo del hombre que crió como su padre, dijo Luna lentamente. Su padre biológico es Eduardo Ramírez. La copa de vino resbaló de las manos de Sofía y se estrelló contra el suelo, salpicando vino rojo por toda la alfombra blanca. Pero ninguna de las dos mujeres se movió para limpiar el desastre. No, susurró Sofía. Eso no puede ser cierto. Eduardo Ramírez es tu padre, Sofía. Lo que significa que Carlos es tu medio hermano. El silencio que siguió fue tan completo que Luna podía escuchar el tic-tac del reloj en la cocina. Sofía se había puesto pálida como la muerte y parecía estar luchando por respirar. No, repitió Sofía, más fuerte esta vez. Eso es imposible. Tiene que ser un error. Luna le extendió el sobre. Las pruebas están todas ahí. Pruebas de ADN, registros médicos, todo está documentado. Sofía tomó el sobre con manos que temblaban violentamente, pero no lo abrió. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque ambas merecemos la verdad, respondió Luna. Y porque la venganza que tenía planeada para ustedes dos se ha vuelto innecesaria. La naturaleza ya los castigó más de lo que yo jamás podría. Sofía finalmente abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos. Luna podía ver cómo la realización se iba instalando en su rostro, como cada página confirmaba la pesadilla que se había convertido su vida en el espacio de 10 minutos. Dios mío, murmuró Sofía. ¿Carlos sabe esto? No todavía. Pero lo sabrá pronto. Sofía levantó la vista de los papeles, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luna, tienes que entender. Nunca, nosotros nunca, no hemos. ¿No han tenido relaciones sexuales completas? Terminó Luna. Lo sé. Vi los mensajes. Pero han tenido suficiente contacto físico íntimo como para que esto sea devastador para ambos. Sofía se desplomó contra el sofá, cubriendo su rostro con las manos. No puedo creer esto. No puedo creer que estemos relacionados. La forma en que me siento con él, la forma en que siempre me he sentido. Es amor familiar intensificado por el no saber la verdad, explicó Luna. Los estudios han demostrado que las personas relacionadas biológicamente que no crecen juntas a veces experimentan una atracción intensa cuando se conocen como adultos. Se llama atracción genética sexual. Sofía sollozó más fuerte. ¿Cómo voy a decirle esto? ¿Cómo vamos a superarlo? Luna se sentó en la silla frente a Sofía, observándola desmoronarse. Parte de ella sentía pena por la mujer que había estado odiando, pero una parte más grande sentía una satisfacción fría y calculada. Esa es tu decisión, Sofía. Pero te sugiero que pienses cuidadosamente en cómo quieres proceder. Esta información no solo te afecta a ti y a Carlos. También afectará a toda la familia Herrera y a tu padre. Sofía levantó la cabeza, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. ¿Vas a decírselo a otros? Depende, respondió Luna. Depende de lo que Carlos y tú decidan hacer con esta información. En ese momento, ambas mujeres escucharon la llave de Carlos en la puerta principal. Carlos entró a la casa silbando ligeramente, claramente de buen humor después de su velada con Sofía. El silbido se detuvo abruptamente cuando vio a Sofía sentada en su sala de estar, rodeada de papeles esparcidos y con evidentes signos de haber estado llorando. ¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Carlos, mirando confundido entre las dos mujeres. Siéntate, Carlos, dijo Luna con una voz que no admitía discusión. Hay algo que ambos necesitan saber. Carlos se quitó la chaqueta lentamente, claramente sintiendo la tensión en la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Luna, ¿por qué Sofía está llorando? Carlos, comenzó Luna, ¿recuerdas tu accidente de motocicleta hace 6 años?
La pregunta pareció confundirlo aún más. Por supuesto que lo recuerdo. Estuve en coma durante 2 semanas. ¿Pero qué tiene que ver eso con? Durante tu hospitalización, te realizaron múltiples pruebas de sangre y análisis genéticos, continuó Luna. Estas pruebas revelaron información sobre tu paternidad biológica. Carlos se sentó lentamente en el sillón, ahora completamente concentrado en las palabras de Luna. ¿Qué información? Luna le entregó una copia de los mismos documentos que le había mostrado a Sofía. Carlos, el hombre que te crió no es tu padre biológico. Carlos tomó los papeles con expresión incrédula. Eso es ridículo. Por supuesto que es mi padre. Lee los documentos, insistió Luna. Mientras Carlos revisaba las pruebas de ADN, Luna observaba su rostro pasar por las mismas etapas de negación, confusión y horror que había visto en Sofía minutos antes. Esto tiene que ser un error, murmuró Carlos. Un error de laboratorio o algo así. No es un error, dijo Luna suavemente. Tu padre biológico es Eduardo Ramírez. Carlos levantó la vista bruscamente. ¿Eduardo? ¿El mejor amigo de mi padre? Eso es imposible. Sofía, que había estado en silencio desde que Carlos llegó, finalmente habló con una voz quebrada. Carlos, Eduardo es mi padre. La información tardó varios segundos en procesarse completamente en la mente de Carlos. Luna podía ver el momento exacto en que la realización lo golpeó, cuando entendió completamente lo que eso significaba. No, dijo Carlos, sacudiendo la cabeza violentamente. No, no, no. Eso no puede ser cierto. Es cierto, confirmó Luna. Ustedes dos son medio hermanos. Carlos se levantó abruptamente, tirando los papeles al suelo. Esto es una broma enferma. Tú inventaste todo esto porque estás celosa. ¿Por qué inventaría algo tan fácil de verificar? Respondió Luna calmadamente. Puedes hacer tu propia prueba de ADN si no me crees. Carlos comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, claramente en pánico. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando realmente. Sofía se levantó del sofá y caminó hacia Carlos. Carlos, necesitamos hablar sobre esto. Necesitamos descifrar. No, gritó Carlos, alejándose de ella. No me toques. No te me acerques. La reacción visceral de Carlos hizo que Sofía retrocediera como si la hubiera golpeado. Carlos, por favor. No cambia nada entre nosotros. No cambia lo que sentimos. Cambia todo. Carlos parecía al borde de un ataque de pánico. Somos hermanos, Sofía. Nos hemos estado. Carlos no pudo terminar la frase. Se desplomó de nuevo en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Luna observaba la escena con una mezcla compleja de emociones. Había planeado esta revelación como un acto de venganza, pero viendo el dolor genuino y la devastación de ambos, se daba cuenta de que había liberado una fuerza destructiva que iba más allá de lo que había imaginado. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Carlos finalmente, levantando la vista hacia Luna. Hace 3 años, respondió Luna honestamente. Desde que trabajé en el proyecto con GeneLab. ¿Y nunca dijiste nada? No era mi secreto que contar. Y porque te amaba y no quería destruir tu vida. Carlos la miró con una expresión que mezclaba dolor, traición y algo que podría haber sido respeto. Pero lo estás haciendo ahora. Ahora las circunstancias han cambiado, respondió Luna. Ya no estoy dispuesta a proteger los secretos de alguien que me ha estado traicionando durante años. Sofía, que había estado llorando silenciosamente, finalmente encontró su voz. Luna, ¿qué vas a hacer con esta información? Luna las miró a ambos, estas dos personas que habían estado dominando su vida de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Voy a divorciarme de Carlos, anunció. Y lo que ustedes hagan con la información sobre su relación familiar es su decisión. Pero les sugiero que consideren cuidadosamente cómo va a afectar esto a sus familias. Carlos levantó la cabeza. ¿Vas a decirle a mi familia? ¿A la familia de Sofía? No necesariamente, respondió Luna. Si se mantienen alejados de mí y no intentan contactarme o interferir en mi vida, puedo mantener esta información privada. Pero si cualquiera de ustedes trata de causarme problemas durante el divorcio o después, no dudaré en compartir lo que sé. La amenaza implícita era clara. Luna tenía el poder de destruir no solo la relación entre Carlos y Sofía, sino también la reputación y las relaciones familiares de ambos. Eres más cruel de lo que pensé, murmuró Carlos.
No soy cruel, respondió Luna. Soy justa. Durante años, ambos jugaron conmigo como si fuera una pieza en su pequeño drama romántico. Me humillaron, me mintieron y me hicieron sentir como si fuera inadecuada e indigna de amor. Ahora saben cómo se siente ser manipulado por fuerzas que están fuera de su control. Luna se levantó, indicando que la conversación había terminado. Voy a pasar la noche en un hotel. Cuando regrese mañana, espero que Sofía ya no esté aquí. Carlos, puedes quedarte en la casa hasta que finalicemos los trámites de divorcio, pero después tendrás que encontrar otro lugar. Mientras Luna recogía sus cosas para irse, podía escuchar a Carlos y Sofía hablando en voces bajas y quebradas, tratando de procesar la pesadilla en la que se había convertido su gran amor. En la puerta, Luna se volvió una última vez. Por cierto, Carlos, el anillo de compromiso que le diste a Sofía, ese diamante de 2 quilates del que se jactaba la otra noche, Eduardo se lo pagó. Tu padre biológico ha estado subsidiando tu vida romántica sin que lo supieras. Con esa revelación final, Luna salió de la casa, dejando a Carlos y Sofía para que enfrentaran las consecuencias devastadoras de una verdad que había estado oculta durante más de 30 años. 3 meses después, Luna estaba sentada en su nueva oficina, en un piso alto de un edificio moderno en el centro de la ciudad. Había aceptado una promoción que requería mudarse, y había abrazado la oportunidad de comenzar completamente de nuevo. El divorcio había procedido sin complicaciones. Carlos no había intentado luchar por la casa, los ahorros o cualquier otra cosa. De hecho, parecía desesperado por finalizar el proceso lo más rápido posible y cortar todos los lazos con Luna. Luna había mantenido su palabra sobre mantener el secreto de la relación familiar, pero había escuchado a través de conocidos mutuos que Carlos y Sofía habían cortado completamente el contacto entre ellos. Sofía había vendido su apartamento y se había mudado a otra ciudad, aparentemente incapaz de permanecer en el mismo lugar donde había vivido su ilusión romántica. Carlos había entrado en terapia, según le había contado Patricia en una llamada telefónica llena de chismes. Aparentemente estaba luchando con lo que su terapeuta había diagnosticado como un trauma complejo relacionado con la identidad y la traición familiar. Daniel Herrera había contactado a Luna varias veces después de su conversación inicial. Él había decidido no confrontar a su padre anciano con la información sobre Carlos, sintiendo que a los 85 años, el hombre no necesitaba la devastación adicional. Pero Daniel había desarrollado una relación más cercana con Carlos, tratando de ayudarlo a navegar la crisis de identidad que había resultado de las revelaciones. Eduardo Ramírez, según había escuchado Luna, había sufrido un infarto menor cuando Carlos finalmente lo confrontó con las pruebas de paternidad. La confrontación había sido devastadora para ambos hombres, pero aparentemente había resultado en un tipo diferente de honestidad en su relación. Luna había escuchado también que Eduardo había confesado finalmente a su esposa sobre la aventura de hacía más de 30 años. El matrimonio había sobrevivido, pero con dificultades considerables. En cuanto a Sofía, los informes eran más escasos. Había cerrado su negocio de diseño de interiores y se había mudado al extranjero. Algunos decían que estaba en Europa, otros que había ido a América del Sur. Parecía haber desaparecido completamente de los círculos sociales que había frecuentado. Luna reflejaba sobre estos desarrollos con sentimientos complejos. Había logrado su venganza más completamente de lo que jamás había soñado, pero el costo había sido mayor de lo que había anticipado. Había destruido efectivamente múltiples familias y causado dolor a personas que eran inocentes de las traiciones originales que había experimentado. Pero también se sentía libre de una manera que no había experimentado en años. Ya no tenía que preguntarse por qué su matrimonio se sentía vacío, ya no tenía que cuestionar su propia adecuación, y ya no tenía que vivir en la sombra de una relación que nunca había sido completamente suya. Su nueva vida estaba llena de posibilidades. Había recibido varias ofertas románticas de colegas y conocidos, pero por el momento estaba disfrutando de la independencia. Había comenzado a viajar, había retomado hobbies que había abandonado durante su matrimonio, y estaba redescubriendo quién era fuera del contexto de una relación. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje inesperado de Carlos. El asunto decía simplemente, gracias. El mensaje era breve: Luna, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero necesito decir esto. Lo que hiciste fue devastador, pero también fue necesario. Estaba viviendo una mentira, no solo contigo sino conmigo mismo.
La terapia me ha ayudado a entender que estaba usando mi relación contigo como una forma de evitar enfrentar mis verdaderos sentimientos y mi verdadera identidad. No merecías ser tratada como lo hice. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Carlos. Luna leyó el mensaje varias veces antes de borrarlo sin responder. Apreciaba el reconocimiento, pero esa parte de su vida había terminado completamente. Esa tarde, mientras caminaba por su nuevo vecindario, Luna reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Había descubierto que tenía una capacidad para la venganza estratégica que nunca había sabido que poseía. Pero también había aprendido que la venganza perfecta no siempre trae la satisfacción que uno espera. Lo más importante, había aprendido a valorar su propia intuición. Durante años había ignorado las señales de que algo estaba mal en su matrimonio, convenciéndose a sí misma de que estaba siendo paranoica o insegura. Ahora sabía que sus instintos habían estado correctos desde el principio.